denuncian detención arbitraria y desaparición forzada en el caso de los 4 menores de las Malvinas, según el Comité Permanente de Derechos Humanos en Ecuador. Miren ustedes, veamos. La aprehensión arbitraria de los menores, el secuestro de los mismos, la tortura de la que fueron víctimas durante el trayecto hasta llegar a la base de Taura, hemos considerado de que había existido una detención arbitraria que ha constituido una desaparición forzada. Esto se ratifica con la sentencia del habeas corpus presentado el día 25 que se resolvió, así como las declaraciones de la SED, que es el Organismo de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de este tipo de situaciones. Y usted dice el secuestro, no la detención. El procedimiento como tal, el debido proceso que los militares debieron haber dado a los chicos, si es que realmente existió, porque reina el principio de inocencia para ellos, no se ha podido probar de ninguna manera de que ellos pudieron haber cometido un ilícito, los detienen y debieron haberle puesto en consideración de las autoridades competentes, haberles entregado a la policía, a la DINAPEN, o a su vez a cualquier tipo de autoridad competente en los delitos de flagrancia, pero ellos no lo hicieron. Los subieron a la camioneta agrediéndolos, como se los ve en el video, se los llevan arbitrariamente y se los llevan hasta otra parroquia y otro cantón. Tobías Guzmán Galarza, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, ha señalado que en el caso de los 4 menores de las Malvinas ha existido una detención arbitraria que ha constituido una desaparición forzada. El caso ha causado alarma tanto a la sociedad ecuatoriana como en organismos internacionales de derechos humanos. Guzmán Galarza, en su intervención, ha expresado una firme condena sobre el actuar de las autoridades en este caso y ha pedido una investigación exhaustiva que determine las responsabilidades correspondientes. Vamos a ver. El día de ayer hubieron algunas declaraciones de dos de los militares donde sus declaraciones son gravísimas, indican justamente lo que nosotros habíamos dicho hace algunos meses atrás en la prensa y en los medios de comunicación, que las Fuerzas Armadas, las primeras vulneraciones de los derechos humanos las tienen los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros de la policía por la falta de capacitación que les da el Estado ecuatoriano. Entonces, los militares siguen ratificando lo mismo. Nosotros no estamos capacitados y no conocemos el protocolo en cuanto en medio de la calle la ciudadanía comete una infracción, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, o sea, no sabían ellos que a lo mejor tenían que llevarlos a alguna unidad de policía si es que realmente los vieron cometiendo un delito. Eso es lo que llamar a la policía. Eso es lo que ellos alegan. Podría ser al principio de esta declaración de estado de excepción, pero al momento no. O sea, tenemos un año de estado de excepción. Ellos sabían bien lo que hacían. Indican que llevaron a los menores hasta un lugar donde había un conflicto gravísimo dentro del cantón Naranjal, dentro de Taura, y que inclusive los pobladores de esa zona tiraron al piso un árbol y ellos les pidieron a los menores que se bajen de la camioneta y muevan ese árbol. Entonces, como premio a la voluntad de poder ayudarles para que ellos puedan seguir transitando, les dejaron libres a los menores. ¿Pero dónde queda el sentido común de dejar a unos niños, a unos menores de edad que estaban en el sur de Guayaquil, dejarlos a su suerte en horas de la noche a más de 40 kilómetros del lugar donde fueron abordados? No solamente es que no existe el sentido común, sino que no fueron irrespetuosos totalmente del debido proceso y de la seguridad jurídica de los menores. Ellos cometieron una detención arbitraria, no han podido demostrar de ninguna manera que ellos han cometido una infracción y si la cometieron no era el procedimiento que debieron seguir. Ahí hubo un exceso y abuso de la fuerza. Es que el presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos también hizo un llamado a la comunidad internacional instando a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas a que sigan de cerca el caso. La desaparición forzada es de una de las violaciones más graves de los derechos humanos y genera una enorme preocupación debido a sus implicaciones, no solo para las víctimas, sino también para sus familias, quienes se enfrentan en una angustia indescriptible mientras esperan respuestas. Por su parte, las autoridades han emitido declaraciones en las que afirman que los menores fueron detenidos por supuestos vínculos con actividades delictivas. Sin embargo, no se han presentado pruebas que validen esta acusación,
ni se han dado detalles sobre las circunstancias de la detención, pero los padres aseguran que los menores no tienen ningún vínculo con este tipo de organizaciones delictivas. La falta de transparencia y el silencio en torno al paradero de los menores durante los días posteriores a su arresto aumentaron la preocupación de la sociedad civil. Realmente, de lo que usted acaba de mencionar, yo no lo he escuchado al ministro de Defensa. Yo veo no un ministro de Defensa, sino un abogado de los 16 miembros infractores, por lo menos de la primera instancia de lo que la jueza de garantías constitucionales, la Comisión en contra de las personas desaparecidas, la CEDS, y los organismos internacionales ya lo han calificado como una desaparición forzada. Él está haciendo un terrible daño a la institución. Les pregunta a 3 periodistas, les indica el día de ayer, bueno, y ustedes, quiero preguntarles a ustedes qué hubiesen hecho si su hijo les llama, ustedes por qué lado van, si van por la persona que le detuvo al principio o la persona que dice que le vio al último. O sea, hay una clara declaratoria de parte de los organismos internacionales que indica al Estado ecuatoriano que debe evitar revictimizar a los menores y a los padres, y lo que él hizo el día de ayer es revictimizarlos. Entonces él es un abogado de los 16 miembros, él no está siendo imparcial. Lo que él y el miembro del comando, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debería hacer es darle inmediata disponibilidad y colaborar con la investigación. No es la institución de las Fuerzas Armadas, vuelvo y repito, nosotros consideramos que no es como tal la institución, pero sí estos 16 miembros que se equivocaron deben pagar por sus errores. Reacciones y protestas. La noticia ha desatado una ola de protestas y manifestaciones en varios puntos del país, especialmente en Quito, donde se han organizado concentraciones exigiendo justicia para los menores y la pronta aparición con vida de los jóvenes. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos han condenado enérgicamente lo sucedido. Además, líderes de movimientos sociales y partidos políticos han alzado su voz en apoyo a las familias de los menores y han exigido a las autoridades aclarar la situación lo más pronto posible. En las protestas se ha exigido la renuncia de los responsables dentro de las fuerzas de seguridad que pueden haber estado involucrados en este hecho, además de que se lleve a cabo una investigación imparcial que determine si existieron fallos graves en el procedimiento legal. Este tipo de situaciones no puede quedar impune. La vida de nuestros jóvenes y su derecho a estar libres de violencia deben ser protegidos, expresó una de las manifestantes en la ciudad de Guayaquil. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el caso de los 4 menores de las Malvinas han desatado una gran alarma en Ecuador, dejando en evidencia las fallas en los procedimientos de las fuerzas del orden y la necesidad urgente de garantizar el respeto a los derechos humanos. Las autoridades deberán actuar con transparencia y responsabilidad ante este hecho y ofrecer respuestas claras, tanto a la familia de los menores como a la sociedad en general. El Comité Permanente de Derechos Humanos ha insistido en que se debe esclarecer la verdad de manera inmediata, ya que lo sucedido podría configurar una violación grave a los derechos fundamentales. Mientras tanto, la presión de la sociedad y de organismos internacionales seguirá siendo crucial para asegurar que este caso no quede en la impunidad y que las víctimas obtengan la justicia que merecen. Es terrible, ¿no? Decía anoche nuestro jurista, el doctor Juan Falconi Puig, me enfado, me eriza la piel lo que pasa en el Ecuador. Lo mismo digo yo. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate
sin temor. Hechos Ecuador.